¿Qué tal? Muy bienvenidos, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, como dije, a Los Silencios de Phantom, aunque en este momento abrimos una nueva sección porque cambiamos la denominación y se pasa a llamar Cine OVNI. Va a ser un espacio que antes formaba parte de Los Silencios de Phantom, pero ahora solo se considerará Cine OVNI, será un espacio dedicado a películas, series y demás que tengan que ver con el fenómeno ufológico, con el fenómeno de visita extraterrestre. Para comentar algunas de estas películas, en el año 70, en la década de los 70, tengo aquí a mi lado a De Fanto. Muy bienvenido y muchas gracias. Y tenemos al otro lado de la pantalla a nuestro amigo también Daniel Gorostiza, ufólogo francés, que ya veréis, creo que ya sé por dónde van los tiros y probablemente lo sepáis más pronto que tarde por dónde van los tiros. Muy bienvenido, Daniel. Encantado. Y lo que vamos a hacer, como ya quedó introducido, es hablar de una década en el cine, que es la de los años 70, que se desmarca creo que bastante de la anterior, de los 60, en la que, bueno, era todo un poco circense. Un ejemplo de ello era Barbarella. Y que ya se empieza a tomar esto bastante en serio, se vincula bastante con la ciencia. Y lo que vengo a decir, o sea, lo que se toma en serio es el tema de los ovnis, ¿no? El tema ufológico, las naves que vienen y van, la ciencia ficción en general y demás. Y fundamentalmente nosotros analizamos y vimos como unas 5 o 6 películas más o menos. Creo que la más reconocida, la más potente, la que más impacto tuvo es Encuentros en la tercera fase. En inglés, Close Encounters of the Third Kind, que es del año 77 y cuyo director es Steven Spielberg, y que es una película bestial. Visualmente queda uno alucinado y el guión, el argumento y demás es fantástico. Y luego tenemos otras películas menores, pero no menos importantes, como podría ser Invasión OVNI, que es una película británica del año 74, Solaris, una película soviética del 72, El hombre que cayó en la Tierra, que es una película del 76. Tenemos Naves misteriosas también, el remake de La invasión de los ultracuerpos y la amenaza de Andrómeda, que se me olvida de decir que quizás sea una de las más potentes de esta época. Y pues lo que vamos a hacer es empezar a analizar estas películas y yo le voy a dar libertad plena a quien quiera de los dos, o Daniel o de Phantom, para que empiece con la que elija. A ver, yo primero voy a hacer una especie de también introducción comentando algunos aspectos en relación a lo que es la década de los años 70. Todo el fenómeno este. A diferencia de ello, en los años 40 vemos más experimentales este tipo de películas, no más que van a saco, por así decirlo de alguna manera, mientras que ahora en los años 70 es como que ya se da un lenguaje mucho más técnico y entonces estas películas pues ya incluso llegan a un público más sibarita, más exquisito. Igual es interesante, ¿no? Encuentros en la tercera fase es la ópera prima, por así decirlo, en los años 70. Sí, lo que respecta al cine ufológico, pues bien podría ser. Y eso que comentas es un poco lo que hablaba yo con vosotros a veces, de que para mí los años 50 en el cine ufológico son muy teatrales, aunque nos dan unas películas brutales, quizá de las mejores de la historia en cuanto a argumentos, pero los años 70 se meten de lleno en las cuestiones científicas. Son súper descriptivas, les preocupa muchísimo todo el proceso, les preocupa muchísimo que haya algo de ciencia siempre en las películas, que haya un tipo de sentido, y eso pues se nota muchísimo, sobre todo en Encuentros en la tercera fase y sobre todo especialmente en La amenaza de Andrómeda. Ya te dejamos, Daniel. Pues sí, hay diferentes películas muy interesantes. Luego hay películas que se les va un poco la olla, como una que hablaremos de Visitantes del Más Allá, pero yo, si me dejáis, si vamos, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por lo bueno o por lo malo? Pues si quieres por lo malo. Empezamos por lo malo. Por lo malo, vale. Visitantes en el Más Allá. Una película que es mala como un dolor,
que yo me he puesto unas notas aquí porque no me quería olvidar de todas las cosas que tengo que decir de esta película. En inglés es de Visitor, con lo cual la traducción pues de aquella manera, porque en España la tradujeron por El visitante del más allá. Y es una película del 79 dirigida por Giulio Paradisi, que era ayudante de un gran director italiano, y quizás se debería haber quedado allí. La cosa es que la película tiene buenos actores. Tiene a John Huston, a Lance Henriksen, que lo conocemos como el androide de la segunda de Alien, Shelley Winters, Mel Ferrer, Glenn Ford, Frank Conero, o sea, buenos actores. Y ellos hacen lo que pueden, pero la cinta es que me opinión... ¿Qué? Disculpe ahí el inciso. ¿Has dicho que el androide salió en la segunda del Alien? Sí. No, que el actor, sale el actor, Lance Henriksen, creo que se dice, que es el que hace de androide en la segunda de Alien. En Screen 3 también. Sí. Haciendo de John Milton. Sí, que el tipo es buen actor y todo. John Huston, un gran actor, Mel Ferrer, Frank Conero, pero hacen lo que pueden. La película es que es un batiburrillo de ideas, no demasiado bien desarrolladas. Pues por un lado tenemos que la película empieza fuerte. El primer encuentro al principio de la película entre la niña y el anciano, que es probablemente lo mejor de la película, que te presagia un poco como una lucha entre el bien y el mal, que luego no se produce, o por lo menos no como yo esperaba. Por otro, ese Jesucristo rubicundo que se encuentra rodeado de niños rapados a los monjes budistas, a los que les cuenta una historia que parece una versión de pseudociencia ficción de la lucha entre Dios y el diablo, tan presente en la religión cristiana. Y luego, después de eso, se intenta hacer una versión descafeinada del Exorcista mezclada con La Profecía, otra gran película, con una música más propia de una película de artes marciales setentera, de una película de artes marciales de aquella época, que de un film de, no sé cómo qué etiqueta ponerle, de terror, ciencia ficción, fantasía, y ya, como dicen, nos faltan cosas para meter a la película, pues vamos a suavizar un poco la mezcla y le metemos aquí una sociedad secreta maligna, que es algo súper original y que seguro que le va de maravilla. En definitiva, en mi opinión, para mí esta cinta ha sido un despropósito, todo un despropósito que solo da miedo de lo mala que es y que ni ciencia ni ficción casi. Esa es mi opinión. Sí, la película en sí es un despropósito total. Yo no fui capaz de acabarla, tengo que decir. Los 15 últimos minutos los pasé a cámara rápida y sin sonido. Vale. Así que imagina lo que es la película. Pero es que la película, la forma que tiene de empezar es buenísima. Bien. A los 5 minutos, 10 primeros minutos, son buenísimos. La historia que te cuenta es súper original. La interpretación esa ufológica, alienígena, que tiene del conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, la figura de Jesucristo y demás, pues está muy bien elaborada. No son muy originales con los nombres, porque Satán se llama Satén y creo que el nombre de Dios es el mismo, no sé si es Jehová o Yahvé, no me acuerdo ahora cuál es. Pero luego es que la película es, no sé, o sea, es un quiero y no puedo o ya no es ni un quiero, a lo mejor ya la hicieron así a posta. Y es muy italiana de esa época porque hacían estas auténticas chapuzas, de vez en cuando les salía algo que estaba bastante bien. Y sí, es una mezcla rara entre La Profecía, entre Rosemary's Baby, entre El Exorcista y entre varias películas de ciencia ficción y de alienígenas que parece que no va a ninguna parte. Y lo que sí que descoloca es esa música, que es una música de Dolemite, por ejemplo, de estas películas de Blaxploitation, de artes marciales, pero no de esta película. Y no queda muy claro tampoco... Queda claro lo que pasa, pero tampoco es demasiado claro, es bastante confuso. Luego hay escenas que no tienen ningún tipo de sentido, como cuando está la niña, que en teoría es hija de, bueno, una heredera de Satán o de lo que sea, está haciendo patinaje ahí
en un centro comercial o no sé dónde, y no está haciendo absolutamente nada malo y de repente empiezan a perseguirla los chavales que están ahí. ¿Esto qué es? O cuando están viendo se ve un partido de baloncesto al principio de todo, que yo estuve pensando, ¿ese partido de baloncesto es un partido de verdad o realmente pagaron a tanta gente para hacer esa ficción? Yo creo que muchas imágenes a lo mejor las sacaron de archivo, porque si no sería un dineral. Y la tía, pues, no sé por qué motivo, favorece a un equipo. Y yo, ¿y qué tiene esto de hija del demonio? O sea, ¿por qué? ¿Qué más da que gane un equipo que otro? ¿Qué le importa al demonio eso? Eso a mí me descolocó. Y luego hay otra escena que yo me moría de la risa, porque este que creo que es Jehová, el que sale con barbas y demás, sale bajando unas escaleras cuando tiene que ir a la pista de hielo, con esa música de fondo, ¿no? Sí. Los italianos, en este sentido, sobre todo los que hacían películas de terror y demás, no sabían poner la música. O sea, no tenía ningún sentido la música que ponían. Un ejemplo a veces es Fulci, que a veces ponía la música, no sé. Y el tío está con esa música de fondo, bajando unas escaleras que no se acaban nunca. Y la escena la repiten como 6 veces, exactamente la misma escena. Y está bajando y bajando. ¿Esto qué es? O sea, ¿qué está pasando aquí? Sí. Es una película rara, experimental, rara y para mí un suspenso, claro. Sí. No puede ser de otra manera. Totalmente. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Entre eso y cuando para el coche y salen los tíos esos del camión con los cascos así como de rugby para secuestrarla, para dejarla embarazada y van andando así, que yo digo, ¿por qué? Todo eso que habéis montado, no podéis secuestrarla normal y ya está. Si supuestamente está drogada, ¿por qué lleváis los cascos de rugby? Si da igual, si la tía no se entera. Un espectáculo. Y si quieres podemos engarzar esta película con otra película que es así también fantasiosa, casi de ensoñación, de un cantante, actor que falleció hace unos pocos años, que es David Bowie, que tenía un ojo de cada color. Creo que un azul y otro verde, como los huskies siberianos. Y la película, si no recuerdo mal, es El hombre que cayó a la tierra y es del año 76. Una película bastante larga, que yo no llegué a ver porque no me dio tiempo en esta semana, pero que tú sí que habías visto y dijiste que te parecía una cosa, pero al final no te acabó de convencer. A ver, la película... a mí me cogió el gancho de David Bowie, las cosas como son, y él hace de una alienígena que cae a la Tierra y tal, y la película tiene buenas ideas, o sea, esta sí o sea, yo le daría hasta un 6, pero un punto es porque sale David Bowie, si no tendría un 5 raspado, y el tipo lo hace bien, pero claro, el concepto es una alienígena que viene a la Tierra por razones que no nos explican muy bien, y ahora, pues, por lo que sea, su nave se ha estropeado y entonces tiene que hacerse otra nueva. Y entonces el hombre lo que hace es, como en su planeta desértico tiene una tecnología muy avanzada, pues se monta con unas patentes ultra tecnológicas, se monta una empresa y con ese dinero lo que él pretende es hacerse una nave espacial para volverse a su planeta. Hasta ahí todo bien. Pero de repente te empiezan a meter cosas, se empieza a ser muy onírica, te empieza a meter flashbacks que algunos tienen sentido, otros no se entienden muy bien, se vuelve un poco onírica y luego te pone escenas eróticas, la mayor parte de ellas que no vienen a cuento, que si el alienígena con una chica de la que se enamora, que si un profesor que le ayuda, pues nos cuentan su pasado de cuando él le enseña en la universidad que se acuesta con las alumnas, que tú dices, bueno, esto ¿qué me aporta en sí en la película de el alienígena este? Entonces, la película es muy larga, se hace larga, y la idea está bien, lo que pasa que no está bien planteada en mi opinión, entre que hay cosas que no se explican bien y que es eso, de repente, a ver, es que es eso, a mí no me importa que tenga
una cosa un poco picante o su erotismo si tiene sentido, pero es que te meten a escenas así sexuales sin venir a cuento la mayor parte de las veces, o cuando no te viene un momento onírico que no sabes si es verdad o es mentira. Entonces, claro, yo creo que no sé cuál era la intención. Yo entiendo los 70, era una época que había mucho LSD y cosas así, pero digo, no lo veo yo. Una película que podía ser muy sencilla y muy bien hecha, pues de repente le meten un montón de cosas que en vez de ayudarte a entender la película, pues lo que hacen es que al final no te enteres bien de las cosas, de esto ha pasado de verdad, no ha pasado, se lo ha imaginado, ahora de repente quiero guardar todo en secreto y que nadie sepa quién soy yo, pero te revelo que soy un alienígena, ahora no sé qué, viene la gente del gobierno, por poner un ejemplo, y ya os dejo. La gente del gobierno, que es un afroamericano, ¿no? Y entonces está intentando convencer digamos, al administrador de la compañía de David Bowie para que le ayude a capturar al alienígena. Y el otro le dice que no. Y ahora de repente tenemos una escena en la que él se tira desnudo a su piscina de su casa con su señora, que también está desnuda, y se dan un beso y se visten y acuestan a los hijos, y ahora pues a otra cosa. Y tú dices, realmente no me aporta nada a mí esta escena de este señor tirándose desnudo a la piscina. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la trama de la película? Lo que cuentas parece un poco una película de David Lynch, más que del señor ¿cómo se llama? Nicholas Roy. Sí, todo lo que cuentas, ese tema onírico, parece Cabeza Borrador y Eraserhead. Así como constantemente haciendo flashbacks del mundo onírico, mezclándolo con este plano real. A lo mejor la intención era esa, a lo mejor la intención era generar una película confusa de un viaje onírico extravagante, lo más extravagante posible, pero bueno, no lo sabemos. Sí que es cierto que cuando alguien habla de esta década, siempre habla, aunque sea muy por encima, o aunque sea únicamente nombrar el título, siempre habla de esta película. O sea, aunque sea solo saber el título y saber que la hizo David Bowie, es una película que pues ha quedado ahí para la posteridad. Sí. Y hombre, según lo que cuentas, el argumento está interesante, ya recuerda un poco a lo que puede venir a ser Dune después, con el planeta desértico, con esos problemas económicos que tienen y demás, pero bueno, obviamente salvando las distancias. Y quizá sea una forma de explotar y de abrir una forma de hacer cine ufológico, alienígena, o como lo queramos llamar, más personalista, más sentimentalista. A lo mejor a partir de aquí pues se han podido empezar a desarrollar otras películas de este corte, pero ya con más sentido, con mejor argumento y demás. Porque luego creo que se producen en los 80 y 90 y incluso ahora. Grandes producciones, hay ya mucho dinero, mucho actor famoso, ya la cosa cambia. Claro, incluso ahora que se producen películas de ovnis o de extraterrestres muy personalistas. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a mí a la cabeza, que es de los 80, que ya hablaremos en su momento, es Starman. Es una película casi personalista de extraterrestres. Y casi también se puede decir que ET, ¿no? Es una película así intimista, personal y todo el rato. Obviamente no tiene nada que ver con esto, pero sí, quizá abre esa puerta. Ahora yo quería servirme de la ayuda de Phantom para que hable de una de las películas que quiera, que tenemos aquí, porque me dijo que de Solaris conocía algo. Yo vi aproximadamente la mitad, sé que hay una novela, sé que se hizo una adaptación no hace mucho también. Sí, yo la vi hace años de pasada, un pase de estos de televisión, no le había prestado mucha atención. Pero, sin embargo, sí que presentaba igual Daniel nos puede explicar un poco, ¿no?, el argumento, pero algo más, no sé, distinto con respecto a las películas estas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Daniel, de Solaris?
Es una Hombre, película soviética. Es soviética, sí. Creo que tiene dos versiones, una de los años 70, ¿no? Y otra más Sí, actual. es una película de... Y hay una serie también. Es una película de Tarkovsky que está inspirada en una novela que dura 165 minutos del año 72 y que básicamente es una película sobre un científico que envía a una estación espacial o a un planeta remoto, no sé muy bien dónde, y empieza a ver avistamientos de ciertos tipos de entes o de seres que están compuestos de una manera... pues están compuestos por algo bastante raro. Y la novela la escribió Stanislaw Lem. Y sobre todo porque está contada desde la órbita soviética, a diferencia de... Sí, lo que sí que veo es una película, parece un cuadro, ¿no? Es como... Es un poco... y es muy lenta, lentísima, incluso más lenta que las películas japonesas, de típicas películas que decimos de Kurosawa que son lentísimas, pues esta es todavía más lenta. Y es como... no le apetece, o sea, no le preocupa mucho los diálogos en muchas partes de la película, y los 10 o 15 primeros minutos de la película son paisajes que se ven, una especie de ciénaga con unos árboles rodeando, y no se habla para nada. Y de repente pues ya se empieza a hablar en ese entorno un poco futurista, aunque bueno, no es tan futurista porque parece una ciudad de hoy más que una ciudad del futuro. Se empieza a hablar de este acontecimiento, en lo que se muere un médico, se envía a alguien a investigar y empieza a decir que ve una serie de seres que están compuestos de un material que es el mismo que componen los árboles, que es como yeso o cerámica, una cosa así extravagante. Sí. Hombre, la novela no sé porque no la he leído, pero la película intenta un poco... Yo creo que por un lado darle un punto así científico, y más si la comparamos con las que hemos hablado antes o con películas de la década pasada, pero también creo que tiene su punto de yo no diría filosófico, pero quizás de existencialismo un poco, que pega muy con la época y con lo que se pensaba, con lo que era el cine ruso de la época, ¿sí? Con sus toques de realismo un poco, pero existencialismo también. Entonces, yo creo que es un poco lo que intenta la película. De todas formas, yo he de decir, y aquí, por cierto, mando un saludo al señor David, que el pobre no ha podido llegar, pero yo comparto aquí su opinión. A mí me gusta más la versión americana que protagoniza George Clooney, pero no por nada, sino porque es un poquito más rápida. A mí no me importan las películas lentas. Hay películas que las prefiero a fuego lento, pero a esta yo le hubiera agradecido un poquito más de velocidad a la hora de contar la historia, porque la historia está interesante, pero se hace larga. Y poco más podría decir. Sí, también tiene ese toque muy pesimista. Nos comentaba David, que decías que no estaba aquí, que creo que quizás sea el que más conozca esta película, que nos comentaba que era una adaptación demasiado triste, demasiado melancólica y pesimista de la novela. Claro, la americana pues obviamente nunca va a ser tan triste como una película soviética, y más teniendo los referentes que tienes en su cultura, Dostoyevsky y a Tolstoy. Ese de pesimismo ruso que está metido a fuego en la literatura, pues lo vas a tener ahí sí o sí. Y luego esa ausencia de palabras, esa lentitud, bueno, hace la cosa complicada, pero sí que es como muy centrada en los protocolos, ¿no? Entre comillas, científicos, de primero pasa esto, mandamos una expedición, se observa, se recoge lo que pasa, se van analizando diferentes hipótesis. En eso sí que es muy preocupada, eso sí que cambia bastante con respecto a otras películas anteriores. Sí. Pero es un poco lo que tú has dicho. Esta película, salvo excepciones de las que ya hemos hablado, se toma la parte de ciencia ficción mucho más en serio. Que a ver, no es necesario, una película de ciencia ficción no tiene por qué explicarte un protocolo científico 100%, porque eso ya es ciencia a seca.
Pero bueno, es un poco la opción de esta década, de que se lo toman un poco más en serio. También tenemos que ponernos un poco en el momento histórico. Yo lo que os voy a decir, yo en aquella época no estaba vivo, pero conozco gente que sí, como supongo que muchos. Pasa una cosa, y esto es una cosa que cuando a mí me lo contaron no me lo creí y flipé muchísimo, y cuando yo ahora os lo cuente probablemente no os lo creáis y os flipéis mucho. Pero como pasa un poco en una película de la que después hablaremos, en los 70 la sociedad occidental, sobre todo Europa, Estados Unidos y países de América Latina también, se pensaba que ya habíamos llegado porque habíamos mandado a un hombre a la luna y teníamos ahí, y los rusos habían orbitado la Tierra y teníamos ya satélites y cosas. Se pensaba que habíamos, es un poco soberbio, pero era lo que se pensaba, habíamos llegado a un nivel tecnológico suficiente al haber explorado un poquito el espacio exterior, que a ver, la luna es como si tú dices el patio trasero nuestro en el sistema solar, pero bueno, se pensaba que habíamos llegado a ese nivel para el que, si existían, que en aquella época se creía mucho, civilizaciones alienígenas más avanzadas, que ya habíamos hecho algo para llamar su atención, y entonces mucha gente creía en esa década que se iba a producir en algún momento de la década el contacto entre humanos y alienígenas. Y esto, a ver, no solo los Iker Jiménez o los mi queridísimo Phantom de aquella época, sino gente seria que yo conozco e instruida, te dicen con un poquito de vergüenza ahora, pero que en aquel momento histórico ellos pensaban que iban a venir y que iba a pasar un poco como pasa al final de Encuentros en la tercera fase. Iban a seleccionar a una serie de personas que, digamos, cogieran los arquetipos de la Tierra, ya sean raciales, de género y tal, y científicos y no sé qué y no sé cuánto, para que y se los iban a llevar, y a cambio pues iba a haber algún tipo de intercambio. Y eso era una idea en los 70 muy, muy extendida, más de lo que nos creemos. Entonces luego cuando eso no pasó, pues claro, mucha gente se desencantó y pensó en otra cosa, y ya quedó otra vez pues para las personas más creyentes en ese tema, pero en aquel momento se pensaba. Entonces lo que nos plantea Solar y lo que nos plantea Encuentros en la tercera fase, eso es ficción, pero en aquella época mucha gente creía que era real, entonces se tomaban las cosas en serio. Vamos a tomarnos el tema alienígena y de los ovnis y tal en serio, porque la gran mayoría de la población cree que esto es 100% real y que los alienígenas nos están visitando o nos van a visitar en algún momento de futuro cercano. A ver, llega hasta tal punto la creencia o la expectativa de que nos puedan visitar o que nos puedan contactar, incluso hoy en día. Bueno, tenemos todo el revuelo, ¿no? De todos los documentos desclasificados de la CIA y demás, de avistamientos de ovnis, incluso en procesos judiciales vemos a capitanes y personas importantes hablando de haber avistado ovnis, de conocer tecnología extraterrestre y de hacer un montón de descripciones sobre ellas, y de incluso asegurar que hay restos de platillos y de ovnis y de extraterrestres en ciertas zonas del planeta. Bueno, no, yo digo el capitán de la no sé qué aérea de los Estados Unidos, que salió no hace mucho, o ex capitán más bien, diciendo que él sabe dónde hay esos restos y dónde están. Que sea verdad o no es otra cosa, pero bueno, decirlo dijo. Pero hasta tal punto tenemos esa expectativa, casi en términos generales, que una de las cosas más importantes quizá en el tema sideral que hicimos en el siglo pasado, creo que fue en el siglo pasado, fue enviar el mensaje de Recife. Sí. El mensaje con toda esa información sobre cómo somos, con la expectativa de que una civilización extraterrestre, que mal me pareció eso, lo captase, lo percibiese y supiese cómo somos y ya viniese aquí, en el caso de que viniese, con ese conocimiento. Gente como Stephen Hawking dijo que eso era un suicidio. Lo es. Otros dicen que es una genialidad. No, eso no está bien hacerlo, porque ellos no te iban a decir seguramente eso. Claro. La actitud y estar dando demasiados datos que no deberías de dar.
Pero, Claro, Anton, volvemos al debate que ya hemos hablado en otra ocasión. O sea, igual que Stephen Hawking y Carl Sagan, que es a la persona a la que le debemos ese mensaje, pues presupuso que los alienígenas, que si tú llegabas a un nivel tecnológico tan alto y no te habías extinguido, no podías ser mala persona, porque si fueras mala persona, ese nivel tecnológico lo usas para lo que usamos nosotros en la Tierra, para matarnos entre nosotros, con lo cual al final te acabas extinguiendo, como quizás algún día nosotros si seguimos por estos caminos. Entonces, Carl Sagan tuvo esta idea. Yo no digo que tenga razón o no. Y otros científicos, y tú también, y es respetable, tenéis la idea de que el alienígena es alien. Pero alien, aunque no toquéis la película, no es más que la representación de nosotros mismos. O sea, cuando tú representas al alien, no estás representando a un alienígena porque no conoces a ninguno, estás representando a nosotros mismos. O sea, tú estás presuponiendo que los alienígenas son tan malos como nosotros. Y a lo mejor no, a lo mejor es como también dijo Stephen Hawking, la mayor prueba de que existe inteligencia alienígena en el universo es que no han decidido venir a visitarnos. O sea, que dicen, estos tíos son unos carniceros. Entonces, yo ahí no puedo entrar porque no conozco a ningún alienígena en persona, no te puedo decir si son como tú crees o como creía Carl Sagan. Entonces, pues... Es complicado, es complicado. Lo más probable es que sea un poco de todo, si es que existe. Si han estado, no te vas a enterar de que han estado aquí. No se sabe, bueno, es difícil saberlo, pero claro, ahí tenemos, ahora básicamente solo podemos creer si son de una manera o de otra, porque no tenemos experiencia ninguna, o al menos no conocida. Phantom habla de esa experiencia escondida, que a ver quién la tiene, yo no. Pero conocidas y compartida no. Entonces, claro, hablar de cómo sean es muy complicado, porque yo creo que una civilización puede desarrollarse bien como tú dices, pero también puede desarrollarse siendo unos auténticos depredadores. Sería más complicado, a lo mejor sí, pero bueno, con la depredación uno puede desarrollarse. Solo que la depredación te lleva a que necesitas más espacio. Claro, es por eso. Eso sí. Si han llegado a ese nivel... Claro, si eres un depredador necesitas un espacio grande, necesitas expandirte, porque los recursos se te pueden acabar. Claro. Si tú ya empiezas a hacer otras cosas más de colaboración, de todo esto, entonces necesitas menos espacio. Entonces, pues, es complicado saberlo. Pero bueno, ya se nos va un poco del tema. Yo creo que se tirarán bombas atómicas. Pero... Nos tiramos aquí. Bueno, bombas. Sabe Dios qué bombas pueden tener, si es que las tienen. No, pero entre ellos mismos, tío. Bueno, sabe Dios. Pero lo que quería decir es que ahí cuando decimos que los extraterrestres pueden ser... Bueno, tampoco vamos a ser ingenuos y decir que pueden ser buenos. Vamos a decir que no son agresivos, porque buenos obviamente... Pues... ¿Y cómo te comunicarías con ellos? Claro, el tema es... Ahí te sale Mars Attack. Si tenemos esa interpretación de que no son agresivos y que quieren conocer, pues Encuentros en la tercera fase me parece una película que lo ejemplifica perfectamente. Y ahí te da una respuesta a lo que Phantom ha dicho. Hay dos idiomas que nosotros creemos que son universales. Uno sería el de la música. No podemos estar tan seguros, pero hay uno que sí es universal y que sale en la película, y es el idioma de las matemáticas. O sea, matemáticas existen en todo el universo. O sea, cualquier civilización avanzada supuestamente tendría que conocer matemáticas, porque es algo que lo necesitas para todo, en la ingeniería, en la arquitectura, y es un poco de las claves de la película, que intenta dar explicación. Luego le mete lo de la música, que bueno, también puede ser, pero quizás sea algo así más de ficción y para darle cosas, y por una cosa que yo contaré ya al final si me dejáis, pero yo creo que es un poco ese. De hecho, el mensaje que se mandó y tal, una de las cosas que tenía era matemáticas, porque dice, esta gente no va a hablar ni inglés, ni español, ni gallego, ni nada. O a lo mejor sí, quién sabe. Y resulta que se alegra mucho aquí mi amigo Rubén porque los alienígenas falan. Pero lo más normal es que tengan su propio idioma, pero matemáticas van a tener. ¿Por qué? Porque en la Tierra, por ejemplo, por poner el ejemplo que conocemos, hay diversas civilizaciones y ha habido diversas civilizaciones, cada una con su diferente idioma, pero todas han tenido un elemento en común,
las matemáticas. Sí, eso es cierto. Solo, claro, cada una tiene una forma de representarla y de entenderla, pero al final, probablemente los principios más básicos, pues sí que se repitan prácticamente en todas las, ¿cómo se dice? En todas las civilizaciones habidas y por haber, si es que desarrollan esa capacidad, obviamente. Y bueno, ya dicho esto, podíamos entrar ya a comentar. Bueno, yo voy a comentar una película así un poco por encima, Sin pena ni gloria. Se dice que es una película que está especialmente bien. Es una película que dirige Douglas Trumbull, que dura 89 minutos, que es del año 72, y en la que tenemos a Bruce Dern y a Ron Rifkin, entre otros. El tema de esta película, que tiene una música y un sonido bastante interesante, que se parece mucho a ciertas cosas de Odisea en el espacio, porque creo que tiene algo que ver con Odisea en el espacio, alguno de los productores o guionistas o algo por el estilo, pues estuvo también Odisea en el espacio. Aparte de eso, aparte de la música, de la fotografía, de la ambientación y demás, que es fantástica, pues nos encontramos con una serie de científicos que están en una estación espacial en la que tienen una especie de bóveda, como un invernadero con un bosque enorme. Y lo que pasa es que en la Tierra no hay árboles, no hay vegetación, por el motivo que sea. Y uno de los científicos, estos están metidos ahí en la nave por una misión, no me acuerdo ahora exactamente lo que es. Uno de los científicos, el que interpreta a Bruce Dern, se le va la cabeza, se vuelve obsesivo con su bosque, empieza a hacer cosas extravagantes, cosas extremadamente raras, y lo único que le importa es su bosque, está obsesionado con el bosque, obsesionado con la naturaleza, con los árboles y demás, y como que está medio perdido en el espacio, ¿no? Flotando, a la deriva, en esa especie de estación espacial que aparte está averiada. En algún momento él se queda completamente solo en la nave, solo tiene la compañía de los robots, que por cierto son enanos metidos en unas cajas bastante raras, la verdad. Y está ahí como solo con su bosque, con sus cosas, y una situación, pues, no sé, llamativa, pero no es una película. Claro, yo la busqué cine extraterrestre, cine ovnis y tal. Claro, yo pensaba que iba a haber algo de extraterrestres, pero es que esto no es cine extraterrestre, esto es cine de una estación espacial que está flotando en medio del espacio, que son humanos. Y nada más, es una película futurística de ciencia ficción de las locuras que le dan a una persona que está ahí en soledad, porque uno, si vive solo en su casa mucho tiempo, sin contacto con nadie nunca, pues puede desarrollar ciertas cosas en su cabeza. Imagínate si vives en el medio de una estación espacial que está flotando por el espacio sin rumbo, lo que puede generar eso. Y poco más tendría esta película, ¿no? No me gustó demasiado, pero bueno, ahí la tenemos. Naves misteriosas, el título, no lo sé, porque de misterioso no tiene nada, pero bueno. Pues no sé. Yo, si quieres, puedo comentar también muy brevemente una película que no sé si habréis visto, La invasión de los ultracuerpos, dirigida por Philip Kaufman, que es del 78, que es el remake de la que ya hablamos en su día de los años 50. De hecho, hacen un cameo tanto el protagonista de esa película como el director de la película original, que hace de taxista, y el otro hace del típico que todo el mundo cree que está loco y luego tenía razón, pero sale en un momento solo. La película está bien y tiene grandes actores, Jeff Goldblum, Donald Sutherland. O sea, ahí hay potencial. Y a mí me ha gustado la película. O sea, no voy a decir, la película no me gustó. Lo que pasa que es muy parecida a la original. O sea, es coger la original de los 50 y llevarla a los años 70. Y entonces hay diferencias porque los años 70 no es igual que la vida que en los años 50, lógicamente.
Pero aparte de eso, y que el final de la película de los 50, sin revelarlo, es mucho más, porque es un poco en plan de después de la que se ha liado, perdón por el spoiler de una película de los años 50, pues ellos tienen esperanza de que podrían vencer a estos alienígenas. Pues no queda claro si van a vencer, pero ellos tienen esa esperanza de que se puede. Y el final de esta película es mucho más setentero, con lo cual es mucho más pesimista, es en plan de... Está la cosa complicada para... Es un poco una cosa que yo oí una vez a un crítico de cine de los 70 que dice, ¿cómo definirías el cine de los 70? Por lo menos lo has intentado. Dice, el lema de las películas, Rocky, esta, el otro, dice, casi todos pierden. Dice, al final el lema casi es, pues lo has intentado, pues aquí hemos intentado. Y para finalizar, para el que no haya visto ni la de los 50 ni esta, pues básicamente, llegan los alienígenas, pero no como nosotros no los esperamos, sino que son unas esporas, que en este caso, pues también se transmiten por las plantas. Estas plantas crean unos seres humanos, una especie de humanoides idénticos a los que ya hay en la Tierra, y supuestamente cuando tú te duermes transfieren tu conciencia a ese humanoide, porque es la forma que tiene esta especie de reproducirse. Pero lo que pasa es que pierdes todos los sentimientos, toda eso que te hace humano, el amor, el odio, el tal. Entonces eres tú, pero tú como serías sin sentimiento. Y es un poco lo que tiene la película. Ese miedo y tal. Aquí es un poquito más de terror, no mucho más. La original es más suspense. Y le han quitado un poco por encima todo el tema de la paranoia de la Guerra Fría. Aquí es más bien paranoia alienígena, pero por lo demás es que es súper parecida. O sea, no sabiendo tú bien lo que va a pasar, habiendo visto la película de los 50, dices, vale, ya veo por dónde va el tema y no te vas a equivocar mucho. Pero independientemente de eso, es una película bastante buena. A mí me gustó, aun sabiendo que estaba viendo en muchos casos casi la misma película. A mí lo que decías, justo lo de la Guerra Fría, que sí que yo esta película la vi hace, yo qué sé, 5, 6, 7 años. Antes de haber visto la original, quería ver la original y descargué el remake, pensando que era la original. Me puse la original, o sea, me puse el remake y era en color y dije yo, ostras, qué bien restaurada está, no sé qué. No me había ni fijado ni en los actores, ni en el año, ni en nada. Y luego, después de ver la película, no sé por qué se me dio, por revisar las fechas y demás, y dije, es que esta era un remake de 20 años después. Que a mí me gustó bastante, está bastante bien. Y eso que dices de la Guerra Fría sí que se nota bastante. O sea, es una película que se centra casi exclusivamente en el fenómeno de lo que pasa, vienen estos seres extraterrestres, hacen lo que hacen y generan la locura que generan entre la población, cambian absolutamente todo y pierde como ese tinte tan político, tan politizante y esa crítica a ese proceso de la caza de brujas, que se podría decir, del amigo McCarthy. Es como que se despolitiza completamente, es decir, esto no nos interesa. Tampoco en la época, que no hagan falta películas así, pero en la época ya la mentalidad ya estaba cambiando, igual la crítica ya se volvía hacia otros senderos, o ya el cine ufológico no se utilizaba para hacer ese tipo de crítica, sino que se utilizaba otro tipo de cine, un cine ya diferente. Yo tengo en mente, creo que es hacia el final, que creo que la chica es la única que no es duplicada o una cosa así. Sí. Y habla con el personaje que interpreta a Donald Sutherland, o la ve, o no sé qué historia pasa, y el señor la empieza a señalar y a gritar como un loco. Y es una escena, bueno, deja bastante mal cuerpo, la verdad. Es una escena
es sencilla porque es un señor gritando como un loco y señalando, pero es bastante desagradable, es desgarradora completamente. Y genera, ponerse en la piel de esta mujer es como que está sola, absolutamente ante todo. Sola, no tiene absolutamente nada que hacer. O sea, es ella sola contra el mundo y al final uno solo contra el mundo, pues es el mundo. Porque no tienes... Es que es imposible enfrentarte contra todo el mundo. Es un poco el tema de las películas de zombies también, ¿no? Que son un grupo muy pequeño, muy reducido contra todos, contra millones de zombies. No tienen, aunque los zombies sean súper patosos, es que no tienen ninguna forma de escapar. Es imposible. Sí. Y ya pues podemos entrar en las dos películas más potentes quizás de esta década. Y casi que primero hablamos de encuentros en la tercera fase del 77 y luego ya pasamos a La amenaza de Andrómeda del gran Robert Wise, que hizo más películas que no sé, yo creo que hizo como 70 películas, 72 películas hizo el hombre en sus 91 años de vida, o sea, prácticamente para hacer 70 películas en 91 años, ponle que empiezas a los 25, tienes que hacer una película y media al año, prácticamente. Sí. Y no creo que haya empezado a los 25, probablemente empezaría a los 30, una cosa así. Ese no se empezaba antes las cosas. Iban a otro la gente del cine suele empezar, los directores, digo, suelen... Sí, pero esos son prodigios que salen de vez en cuando. Los normales si hablamos a los 30 y largos. Sí, pero hay gente, Steven Spielberg, George Lucas, Scorsese, Coppola, toda esa gente empezó joven y no empezó antes porque no le daban trabajo. Que si le hubieran dejado, Steven Spielberg te planta su primera película con 15 años, lo que pasa que, y cualquiera de los que te he citado también, les decían, ¿a dónde vais, chavales? Primero aprende cómo se hacen las cosas y después veis como, yo lo digo porque de hecho yo no sé si, yo creo que no se ha llegado a poner a la venta, pero Steven Spielberg pidió a un director famoso actual que cogiera restaurara todas sus películas de cuando él era adolescente, que había grabado con una cámara de Super 8, y cuando las restauró y se las dio, el director en una entrevista con todo, y dice, ahí había obras maestras. Dice, lo que pasa es que lo hacía él y 4 amigos y tal y cual, pero que ahí había películas que hoy en día se llevarían hasta Oscar. Bueno, no es difícil llevarse Oscar. Pero sí, no, el ingenio de Spielberg no lo pone nadie en tela de juicio. Pues la película de Encuentros cercanos en la tercera fase, que siempre digo Encuentros cercanos en la tercera fase, porque el título en inglés es Close Encounter of the Third Kind, pero en castellano es Encuentros en la tercera fase. Es del año 77 y dura 132 minutos, un poco más de 2 horas, y la dirige Steven Spielberg con guión de Steven Spielberg. La música es de John Williams, poco hay que decir del amigo. Y la fotografía es de Vilmos Zsigmond. Aquí la fotografía en esta película creo que es bastante importante, ¿no? Es una película que un buen porcentaje de la importancia que tiene y de su contenido viene por los efectos visuales, por las imágenes, por los paisajes, por todo. Entre los actores pues tenemos a François Truffaut, que es una suerte de ufólogo científico, una mezcla de varias cosas, francés. Es francés, no canadiense, no, es francés. No es francés, además... En la película me refiero. Sí, si quiero lo cuento ya. François Truffaut, para el que no lo sepa, es uno de los referentes de Steven Spielberg porque era director francés, igual que lo fue Kurosawa y tal. No era actor que yo sepa, o sea que si ha trabajado en esta película y a lo mejor en unas cuantas más, pero que el tipo era director y es la gracia de esta película, era uno de los grandes del cine de realista francés, los 400 golpes y películas que te reflejaban, no eran noir,
pero eran de realismo social, digamos, de la Francia de aquella época. Y es un director muy, muy reverenciado en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y es uno de los maestros, o Spielberg lo consideraba uno de sus maestros, y lo convenció para hacer esta película. Y claro, hace de francés, porque el inglés, que si la veis en original, el inglés de Truffaut no es mejor que el que sale en la película, con lo cual no iba, como un señor de Wisconsin, no iba a... Entonces le dio papel de francés. La gracia de todo es que, como he dicho, Truffaut es uno de los referentes del cine realista francés, y una de las pocas pelis en las que aparece, que aquí tiene un gran protagonismo, es una película de ciencia ficción. Sí, es curioso, es curioso. Pues lo tenemos a él, que la verdad hace un papel, lo hace bastante bien. Y tenemos a Tengar, a Richard Dreyfuss, a Melinda Dillon. Y tenemos también a T. Craig o algo así, que es el que hace también Poltergeist, que es una especie de protagonista en las dos películas. Y aquí pues vamos a preguntarle a Phantom qué es lo que pasa, que lo tenemos aquí muy callado. Bueno, pues... Un poco el argumento de la película, ¿qué nos podría decir? ¿Y qué es lo que a ti te llamó realmente la atención? ¿Qué es lo que te marcó? A ver. No se oye. Perdón, habla. No, decía que la película principalmente lo que va es de un misterio, ¿no? De una nave que anda por ahí, una nave o no se sabe bien, hasta pasado un tiempo. Una entidad, algo que se anda moviendo por allí, ¿no? En estos lugares, ¿no? De Estados Unidos. Y claro, pues ellos empiezan a investigar y tal, y pues al final dan con la tecla de lo que puede ser y consiguen, digamos, una cita con estos visitantes. Pero bueno, yo lo que decías tú, que realmente me llamó la atención, pues podría ser, entre otras cosas, la manera de comunicarse, el misterio que se le da, que es también importante, es con lo que juega la película, la baza, y después también principalmente quizás pues sería el tema científico, ¿no? Que no es una película, no sé, como había dicho antes, propia de los años 50, ¿no? Ya se ve aquí que se le da como más profesionalismo, ¿no? A los extraterrestres. Y bueno, después hay una cosa que no la considero bizarra, pero sí que es algo interesante dentro de lo que es el fenómeno OVNI, que es, haciendo spoiler, cómo comienza la película con unos que van allí, unos aviones no sé si van a una misión, a lo que van, pero bueno, se pierden, ¿no? Desaparecen al ver unas luces, ¿no? Unas historias muy típicas de Cuarto Milenio, ¿no? Y volviendo otra vez a otro spoiler, volvemos a ver al final cómo estos señores aparecen, ¿no? Un poco de aquella manera, ¿no? Y pues bueno, alguien decide irse con ellos, ¿no? Con estos visitantes extraños. Sí. Presenta así algo distinto, ¿no? En las películas, algo que no se solía ver, pues mira, tenemos aquí una película curiosa. Es extraña, no es... no sé. Es una película que igual tú la ves y dices, no me esperaba yo esto, pero después dices, jo, qué bien hecha está. Claro, es que no es una película... al uso de extraterrestres en sí, o sea, para que te metas bien ahí, ¿sabes? Es que la película es más importante el proceso, claro, a través del cual pasan los protagonistas, psicológico, sobre todo T. Craig, todo lo que le pasa después de esa especie de encuentro, y más que los propios extraterrestres. Algo que me gusta mucho de la película es que los extraterrestres no se ven en la película. Y entonces, si tú no la viste nunca, no sabes realmente que son... no te esperas realmente que vayan a ser extraterrestres. No sabes muy bien lo que está pasando en ciertos momentos. Aparte del título, Encuentros en la tercera fase, Bueno, el título sí tiene sentido. Son las fases, creo que son 4 o 5. Sí. Una es el avistamiento, la primera es el avistamiento, la tercera creo que era la segunda, no sé si es el contacto, la tercera no sé si era la abducción y la cuarta era el volver o algo así. No me acuerdo muy bien. Puntualizar algunas cosas, por ejemplo, te fijaste que bueno, que se parece bastante a Poltergeist, ¿no? Como es una película de este director. El desarrollo en la casa, la iluminación, lo que sucede, se parece muchísimo. No solo en la fotografía, en el tema de los personajes, en el niño. El niño tiene mucha relación con Poltergeist.
Poltergeist vemos como que el niño le quita tiento a lo que es el misterio, ¿no? Que de repente como que está más, no sé, como que es una puerta, ¿no? Hacia los extraterrestres. Sí. Es algo que en Poltergeist también que se nota mucho. Bueno, y la película, no sé qué presupuesto, 10 millones creo que tiene. Decía que tenía 10 millones. Me parece que ese presupuesto está mal, porque la película me parece espectacular. Ya te decía que parecía de otra época. Sí, O sea, está esto muy es una bien película. conseguido. Yo que estoy acostumbrado a ver cine italiano, a los 70, vengo de ver cada atrapallada, pues hombre, ves esta película y no parece de los 70. Pero bueno, como Spielberg y mucha la producción que hay detrás. Bueno. Sí, conseguida está muy bien y las naves son una auténtica pasada, o sea, es que son increíbles y el ruido que hacen, cómo se mueven, es que están tan bien hechas que yo las veía. Es una película del año 77, Sí. o sea, por lo tanto tiene La han 46 o Sí, 45 años. La han copiado bastante. 46 años. Señales. 46 años estamos hablando de una película y la forma en la que se mueven las naves, las luces que tienen, los colores y demás, cuando las ves sobre el plano, sobre la fotografía, no parecen de mentira. O sea, es increíble. La película creo que restaurada al 4K por ahí, o sea, no pierde nada. Sí, es una pasada. Es no una es una pasada. película que le quites ahí el grano, que se va a ver bien y se va a ver bien sin problemas. Y luego presenta este tema de los gobiernos, ¿no? El problema de esos archivos desclasificados, lo que quieren ocultar, lo que quieren enseñar. Un poco también presentan el tema de que ante una invasión alienígena, como que la humanidad de alguna forma va a buscar la manera de juntarse y de entenderse, basándose. Es que es curioso porque eso que decías de los dos lenguajes que son universales, ¿no? Las matemáticas y la música. Como que en esta película, a través de la música, la humanidad intentando comunicarse en diferentes sectores, Estados Unidos, la India, donde sea, con los alienígenas de esas diferentes naves, haciendo eso, esforzándose a hacer eso, como que se están juntando entre ellos. Y a mí lo que no es que no me guste de la película, porque es una visión personal de Spielberg y me parece genial. Yo tendré la mía, pero bueno, es el que hace la película y el que pone su visión, no tengo yo nada que criticar. Pero sí que me llama la atención negativamente a mí, bajo mi perspectiva, que me parece una visión un poco ingenua de lo que pueden ser los extraterrestres. Y Spielberg creo que en todas sus películas de extraterrestres, como en Inteligencia Artificial, bueno, La Guerra de los Mundos no, como en E.T. y como en esta película, como en Encuentros en la Tercera Fase, peca de esa visión ingenua de lo que puede ser un extraterrestre, porque son extraterrestres, a ver, paz y amor, ¿no? Pero hay que decir, con respecto a La Guerra de los Mundos... Guerra de los Mundos es una novela que él, claro, que él adapta. Sí, de todas formas, bueno, es su visión personal y la que tenía mucha gente en los 70. Yo quiero aquí, voy a contar una serie de cosas relacionadas con la película que realmente no hacen falta para ver la película, pero es curioso para que veáis. Hay un libro que se publica a finales de los 60, principios de los 70, que se llama El Retorno de los Brujos, que yo se lo recomiendo al señor de Phantom. Ese debería ser uno de sus libros de cabecera, porque básicamente lo que intenta hacer ese libro es dar explicación científica a algunas de las cosas de misterios de la antigüedad, desde el Arca de la Alianza. Por cierto, Steven Spielberg tiene una película sobre eso, el Santo Grial. Un poco lo que hemos hablado es, si no de los primeros, quizás el primer libro que habla de un podcast que hicimos ya hace mucho tiempo, de los alienígenas ancestrales, o sea, los dioses del pasado. Todo eso es, si no de los primeros, quizás incluso el primero. Y Spielberg, como mucha otra gente, en aquella época se basó mucho en ese libro porque intentaba dar explicaciones científicas a temas así, ¿no? Pues, ¿por qué el Arca de la Alianza tal? Pues te da una explicación. Y uno de los temas que trataba era porque hay un detalle en la película, cuando ellos están en las montañas esa rara que existe de verdad, que tiene como el pico cortado, que los alienígenas vienen y después desaparecen y luego ves una nube rara que de ahí sale otra vez la nave espacial y tal, que solo han copiado un poco
en cierta forma en la de esta que vimos hace poco, la de Poltergeist 2, ¿no? Bueno, y en Nope quería decir, En Nope copia muchas cosas. Demasiado. eso. Pues eso viene directamente del Retorno de los Brujos, porque en el Retorno de los Brujos te cuenta uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia, en el que los judíos están perdidos por el desierto y supuestamente Dios en forma de nubes les está llevando a la tierra prometida. En el libro ese se dice que la nube era una nave alienígena metida en una nube, y ese guiño Spielberg lo toma para su película. Y así muchas cositas que mete él en esta y en otras pelis suyas. Y otros dos detalles son que él un poco en esta peli lo que hace, metiéndole su suspense muy típico de las pelis que hacía en esta época, es coger todo lo que se sabía en la época de lo que eran los encuentros con supuestos encuentros con extraterrestres y meterlo en una película. El tío que se cree que se vuelve loco y nadie le cree porque dice que ve visiones de una montaña, de un no sé qué. Lo de que ha contado Phantom de los que han sido abducidos y luego vuelven y todo, que además si os fijáis al final de la película, algunos abducidos eran de la Segunda Guerra Mundial y supuestamente están en los 70, o sea que todas esas cosas que se creían en la época sobre el contacto entre extraterrestres, ovnis y gente de la Tierra, las mete en esta película muy bien contada y muy bien unida con el suspense. Y luego ya que os dejo a vosotros, que ya he hablado yo mucho, mete partes personales. Yo ya lo dije en Poltergeist y es una cosa que yo me he dado cuenta a lo largo de los años. Él mete cosas de su vida personal, sobre todo en las películas de ciencia ficción o de fantasía. O sea, el protagonista de la película es su padre. Que un poco se ve en la peli que la familia lo toma un poco por loco y él deja un poco la familia para seguir su sueño, que en este caso es los extraterrestres, o eso que él no entiende, que busca un significado. En la vida real pasó algo similar, solo que fue el padre de Spielberg, que era un ingeniero electrónico, que lo llamaron para ir a California. De hecho, el padre es uno de los grandes pioneros del Silicon Valley y todo este rollo. Pero claro, en los años 70, cuando él les contó el sueño a la familia, pues la familia decía: estás loco, estás bien en el trabajo que tienes, el dinero ganamos bien, tal y cual, te vas a ir de informática, ¿qué es eso, no? Entonces, representa un poco esa cosa de su realidad en esta película. Entonces, el padre no entendido por su familia es el padre de Steven Spielberg. Y ya el último detalle es una cosa que le sacaron a Spielberg en una entrevista. Al final he contado que el padre es informático, la madre era música. Bueno, la música es muy importante en esta película. Se usa la informática, se usa los medios informáticos para comunicarse con los alienígenas mediante la música. O sea que en cierta forma ahí Spielberg, él ha dicho que no conscientemente mezcló a su padre y a su madre para, digamos, o sea que aparte de todo lo que hemos contado, esta película como Poltergeist también y E.T. y todo esto tienen cositas de la vida personal de Spielberg, pero en el argumento a mí es una peli que me gusta mucho, la verdad. Sí, hombre, yo creo que de todas las de esta década, no sé si Phantom piensa lo mismo, que probablemente sea la Estamos por encima. Está... Las otras están bien, pero bueno. Es que es un torpedo, ¿no? Esto es un portaaviones y lo demás son barcos de vela que andan pasando por ahí. Nosotros siempre, si te fijas, algún error tiene. Bueno, película, esta también tendrá alguno, pero diferente. Está muy bien camuflado, se los tiene. Está muy bien trabajada y es una forma diferente de presentar el conflicto. Más que como conflicto, lo presenta como una aventura. Decía Phantom también, cuando la vimos el otro día, que le recordaba a veces a Parque Jurásico, algunas escenas, cuando llegaban
se ponían a trepar, miraban ese mundo que tenían delante y demás. Y hombre, yo creo que un poco sí que recuerdo. Y otro de los buques insignias de esta época, de esta década, que es un poco anterior, del año 72 o 73, es La amenaza de Andrómeda, que también es una película sobre extraterrestres y sobre la pegada que tienen en el planeta Tierra y en nuestras vidas, pero no es una película de conflicto armado, de lucha con platillos volantes ni con bichos que bajan a la Tierra para matarnos con sus láseres y sus cosas, sino que es una película que ya se centra en los fenómenos de los microorganismos, en el fenómeno de los microorganismos, y a partir de ahí se empieza a estructurar y se vuelve, creo que, una película súper compleja. Y es una película enormemente descriptiva, obsesionada con describir los procesos informáticos a los que se somete toda la película, obsesionada con identificar la estructura molecular, atómica o genómica de cierto elemento que hay en la Tierra, obsesionada con mostrar cómo ese elemento o microorganismo se desarrolla, se reproduce, cómo vive, cómo se le puede tratar, lo que se puede hacer con ello, y obsesionada también por mostrar esos secretos de Estado, ¿no? Que nadie puede saber, pero que están ahí. Sí, yo creo que esta película es también una oda, alabanza o como lo quieras llamar al método científico, porque es que si tú quisieras explicarle a alguien cómo sería el método científico aplicado a la situación que pasa en la película, no creo que fuera, hombre, a ver, el sitio que van se ve un poquito exagerado para los 70 y tal, pero luego todo lo que van aplicando es que es eso, el método científico, y probamos esto y no funciona y se reproduce más y hacemos esto y hacemos lo otro, y te va detallando toda la serie de pasos y toda la serie de cosas que van a hacer y cómo discuten entre ellos y tal. O sea, lo que sería una reunión de científicos, digamos, intentando averiguar cualquier cosa. O sea, esta película es que es eso, vamos a contar una historia de ficción en la que expliquemos a la gente cómo funciona el método científico. Y la verdad que a mí no se me hizo pesada, me pareció bastante interesante. Ahora, también te digo una cosa, no sé si os habrá pasado a vosotros. Yo, cuando leí el título La amenaza de Andrómeda, claro, te esperas cualquier otra cosa. Yo no voy a decir que me esperase aquí la Guerra de las Galaxias, pero claro, La amenaza de Andrómeda, te espera pues un ataque de Andrómeda, de gente que viene de la galaxia de Andrómeda o algo por el estilo. Y sin embargo, lo que te cuenta esta película y la amenaza que te plantea en esta película, que bien podría ser muy real, me pareció súper interesante. Y digo bien podría ser muy real porque mandando nosotros sondas a todos los sitios, a muchos sitios del sistema solar, lunas, planetas y tal, nunca sabes lo que te puedes encontrar allí. Y no sería raro, de hecho, antes de que una sonda que ha estado en Europa, ¿no? La luna esta, lo analizan todo, vaya a ser que haya allí algún microorganismo. O sea que es una cosa que de hecho podría pasar. O sea, me parece, no sé con quién hablaron en esta película o si el guionista era un científico, pero me pareció, digo, más que ciencia ficción, sí, porque la historia que nos cuentan, que sepamos, no ha pasado, pero parece más ciencia realidad. Sí, es que hay, bueno, se piensa ahora, casi está probado, que hay muchos microorganismos, virus y demás que pueden sobrevivir en el espacio. Entonces, claro, el tema es, tú vas a visitar otro planeta, otro satélite, lo que sea, y puede haber ahí vida de microorganismos, esos se pueden enganchar en cualquier parte, pueden entrar en tu nave, tú vuelves a la Tierra, no te sitúan en cuarentena porque no le dan importancia,
Y eso se empieza a expandir y como nosotros no estamos preparados para combatir ese virus o lo que sea, pues eso puede convertirse en una epidemia y matar a una gran parte de la población. Y es lo que plantean en la película al final. Finalmente, en la Guerra de los Mundos, haciendo un pequeño spoiler, ¿cómo es el final? ¿Quién acaba con los extraterrestres? Las bacterias. Exactamente. Pues ahí está. Porque no están preparados. El final es el final. Y es lo más, yo creo que es lo más realista de todo. A mí esta película me recuerda a veces, bueno, esta es anterior, perdón, me recuerda a veces a Alien, porque cuando se meten en esa zona de científicos, están encerrados ahí, no hay escapatoria y es como que el alien, que es este microorganismo, los está persiguiendo y está como, tampoco se ve, y cuando toma posesión de sus cuerpos, mueren. No los destroza, porque no hay muertes catastróficas ahí con muchas vísceras, con muchas cosas, pero son muertes funcionales de esta bacteria o de este microorganismo, lo que sea. Se te mete dentro del cuerpo, tú respiras, el aire lo que hace es que esta bacteria o microorganismo se desarrolle más, entonces te come todo por dentro y ahí te vas. Se acabó. Sí, sí. Y es bastante parecido en ese sentido. Y yo creo que, bueno, si no tienes nada más que añadir ahora, Daniel, podemos poner punto final a este episodio analizando las películas ufológicas de esta década de los 70. Sí, bueno, yo solo diré que esta década, con respecto a la anterior, la de los 60, que no tengo nada en contra, pero bueno, son más pasables las de esta década de los 70, ya me parecen mejores películas, habrá de todo. Recomiendo, bueno, menos El visitante del más allá, recomiendo casi cualquiera, pero sobre todo estas últimas dos de las que hemos hablado, Encuentros en la tercera fase y La amenaza de Andrómeda, me parecen a mí peliculones. Y Encuentros en la tercera fase, que me encanta. Entiendo que sea tan famosa, pero lo que no entiendo es que una película como La amenaza de Andrómeda, quizá porque sea muy científica, no sea más conocida, porque me parece también un peliculón. Y poco más que decir. Que vean mínimo estas dos películas, yo creo que son pelis de esas de ver una vez en la vida. Bueno, una o más de una. Bueno, decir de esta película de Andrómeda que el director es Robert Wise, que lo dijimos antes también, un clásico, una figura de referencia dentro del cine mundial y americano, más en concreto. Y si Phantom no quieres añadir tú tampoco nada, sí, te dejo. Que bueno, que esta década sirvió para pasar de lo que es, digamos, la serie B, ¿no? Que los extraterrestres salgan de ahí para volverse a las grandes producciones y ya algo más técnico, más profesional. Por lo menos es importante, porque ya después lo que viene los 80, 90 ya son blockbusters de estos ya. Si tuvieses que elegir, ¿qué elegirías? ¿Encuentros en la tercera fase? No, sí. Sí, pero probablemente también, aunque la de Amenaza de Andrómeda la tengo cerca, ¿eh? Y nada, pues muchas gracias a los dos y gracias a todos nuestros oyentes y todas las personas que nos vean y hasta la próxima.